Saludos estudiantes, unidad número 3, sesión número 2, nos toca ver el día de hoy. La crónica. La crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico. La palabra crónica viene del latín chronic, que a su vez se deriva del griego crónica, biblios, es decir, libros que siguen el orden de un tiempo. Según el término griego, cronos significa tiempo. ¿Cómo se caracteriza la crónica? Una crónica se caracteriza por los hechos que se narran según el orden del tiempo en el que ocurrieron los hechos, a menudo por testigos presenciales o contemporáneos, ya sea en primera o en tercera persona. La crónica utiliza un lenguaje muy sencillo, muy directo, muy personal y admite un lenguaje literario como uso de reiterativo como adjetivos. En la crónica se emplean verbos de acción y se presentan referencias del espacio y de tiempo. La crónica está basada en un género periodístico, las revistas, la televisión. La crónica en sí entonces es una narración muy corta, escrita y hablada por el mismo autor, donde publica una sección habitual de un periódico o de una revista o de un programa de televisión donde son relatos, hechos cotidianos y a veces asuntos relacionados al arte, al deporte o a la ciencia. En los medios de estos, que vienen a ser los medios de comunicación, se los clasifica como crónicas amarillas o crónicas blancas. ¿Por qué crónicas amarillas y por qué crónicas blancas? De acuerdo al contenido del tema. Crónicas amarillas cuando el material es más subjetivo. Generalmente, la voz autorizada es una persona o un ciudadano común, mientras que las crónicas blancas se usan un material más objetivo y la voz autorizada es generalmente la autoridad, o sea, un profesional. ¿Qué es lo que busca una crónica? Una crónica busca describir los hechos, relatar los hechos, de acuerdo a su propia visión, criticar los hechos. A menudo todos estos hechos con frases dirigidas a quién, al lector, o sea, a nosotros, los que estamos leyendo la crónica. Hay algunos tipos de crónicas según las periodísticas, las humorísticas, las históricas, las descriptivas, las narrativas, el ensayo, la poética y lo que es la lírica. ¿Cuándo es una crónica? Es humorística. El cronista escribe el texto presentado una visión irónica, humorística, de los diferentes tipos de acontecimientos. En el contexto de esta relación con el tiempo, surgen las llamadas enfermedades crónicas, que son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Los tipos de crónica. Tenemos la crónica urbana, la crónica local, la especializada, la social y la de viajes. ¿Cuándo es una crónica urbana? Cuando se centra en temas de ciudad. ¿Cuándo es crónica local? Cuando se trata temas específicos de una zona. Especializada, cuando se desarrolla temas como deportivos, políticos, culturales. Cuando es social, cuando se basa en problemas y expresiones propias de los grupos sociales. Cuando es una crónica de viaje, cuando se presentan las experiencias del viajero. Las características que debe de presentar una crónica. El autor informa, obviamente, pero diferencia la noticia con un reportaje. La temática debe de ser variada. Según el tema que trate, las crónicas se clasifican en deportivas, culturales, sociales o de sucesos. El estilo de la crónica debe de ser claro, sencillo y conciso, pero a la vez debe de caracterizarse por emplear un vocabulario muy rico y utilizar a veces recursos literarios que ya hemos estudiado como metáforas, símil, comparaciones
En estos casos nosotros encontramos, como le dije, metáforas, ¿no? Los tres intérpretes que se ponen en la piel de estos personajes. Hipérboles. Es por este motivo por el que es sumamente importante la elección. La estructura debe de ser completamente abierta y muy variable dentro de lo que es la elaboración de una crónica. Suele coincidir, como en este caso, con la estructura básica de todo texto periodístico, el titular, la entradilla y el cuerpo. Además, siempre se debe responder 6 preguntas que caracterizan a toda noticia, como el qué, cómo, quién, cuándo, dónde y el por qué. Las características que debe de tener una crónica periodística es la veracidad. ¿Qué significa eso? El hecho real, que detalle el hecho tal y como sucedió real, no aumente. La narración cronológica, que nos quiere decir que nos narre el hecho en orden secuencial. Y los recursos literarios, que vienen a ser el género periodístico cuando utiliza estos tipos de diferentes recursos literarios como metáfora, anáfora, comparación, símil. La estructura de una crónica periodística tiene el titular, el párrafo de la entrada, el cuerpo de desarrollo y la conclusión y el cierre. Hasta la próxima, señores estudiantes.